la punta. Un partido muy parejo, neutralizó casi todo lo que propuso el rival en el partido hoy, me imagino contento por eso, aunque uno siempre quiere más. Sí, buenas noches, Freddy. Realmente en cuanto a poder cerrar, sobre todo la cantidad de partidos que hubo en los últimos 15 días, que estuvimos realmente con el adelanto y terminar esta última parte de las 4 fechas que cerramos en 15 días, me pone contento el despliegue. Me preocupaba si justamente el equipo podía llegar en cuanto a todo lo que es sostener, ¿verdad? Porque somos un equipo que en ese sentido hacemos mucho desgaste, viajamos desde lo físico, desde la recuperación. Y realmente un partido duro, un partido difícil, un partido muy disputado que bueno, yo siempre mantengo con el grupo esa charla que siempre uno busca el triunfo, pero sobre todo si no podés ganar, no pierdas, ¿verdad? Como en la apertura a veces inocentemente se nos escapaban partidos. Entonces, en líneas generales, un poco conforme, por sobre todo a quién enfrentamos, la calidad del rival, todo lo que intentó, propuso y nosotros también con nuestras armas tratar de poder sostener y rescatar un punto acá de nuestra visita, ¿verdad? Felipe, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Te quiero preguntar por dos cambios que hiciste hoy, más bien en realidad, ¿qué percibiste en ese momento del partido como para tomar la decisión? Primero cuando entra Cornet por Noguera y pasás a jugar con 3 volantes centrales, y después el último que hace Sosa por Feliu y con eso moves un poco la línea de 4. ¿Qué estabas viendo en esos momentos que motivaron esos cambios? Bueno, también el desgaste que estaba haciendo Mati y Junior también, que también en ese sentido estaba ya desgastado en cuanto al trajín desde el partido y siempre nosotros como equipo evidentemente que nos sentimos cómodos con 3 volantes y llegar en transiciones rápidas y sobre todo que en ese momento también había más espacio, queríamos dañar, por eso hicimos los cambios de los extremos, jugar con interno. Evidentemente buscábamos eso y bueno, el partido también se iba tornando difícil, complicado y el ingreso de Pedro también fue porque Alcaraz en todo momento te exige y ahí Miguel entonces tenía una ayuda más, Miguel Barreto con Pedro, que se entiende también en ese sentido a la hora defensiva porque como digo, Alcaraz es un delantero que tiene mucha fuerza, que tiene mucha velocidad, entonces teníamos que también cuidar y que no se nos escape ese partido, por eso también fueron los cambios. Evidentemente que queríamos por ahí generar un poco más de daño al rival, buscábamos eso, pero como yo digo, el desgaste también que viene haciendo el plantel, era importante hoy no perder, ¿verdad? Felipe, buenas noches para ABC Cardinal. Su equipo elaboró bien, por sobre todo en el primer tiempo, a la hora de tocar, de hacer circular el balón, pero definitivamente le faltó fuerza en ataque. En esos últimos 20 metros se diluyó por completo, excepto cuando ingresaron después Gaona y Walter Hogado, levantaron un poquito más las acciones. Pero insisto en este detalle, ¿por qué le faltó este acompañamiento en los últimos 20 metros a sus delanteros? Sí, totalmente, porque vuelvo a repetir, el desgaste que hace el plantel también lleva a que justamente suceda eso. No queremos, pero evidentemente que hay un despliegue físico importante, seguidilla de partidos que evidentemente Guaraní también en sus intenciones de ser local nos iba empujando y evidentemente que justamente empezamos a ceder un poco de espacio y buscábamos tener esa fuerza, pero muchas veces era importante no perder hoy y bueno, nos fuimos cediendo un poco de terreno, de profundidad, de velocidad. Es normal, pero como yo digo, es también a tener en cuenta el desgaste que venimos haciendo. Yo siempre reitero, no es algo en el cual quiera defenderme, pero a ustedes muchas veces van una vez por semestre o 2 veces y les cuesta. Imagínense a este plantel que cada 15 días tiene que hacer tremendo esfuerzo desde el viaje, ¿verdad? Evidentemente que somos prácticamente el único equipo que hace eso y orgulloso sobre todo de la respuesta que tiene el equipo. Evidentemente que hoy queríamos hacer más daño, pero conforme con todo lo que pudimos ver, ¿verdad? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Dani Troche, Radio Primero de Marzo. Profe, yo creo que ya
se olvidaron del tema permanencia con los puntos que hizo no solamente en este torneo, sino que también el torneo pasado, digo bien. Está muy cerca de asegurar Sudamericana, y uno cuando asegura Sudamericana y todavía queda campeonato, mira un poquito más la Copa Libertadores. Hoy le tiene a un 2 de mayo puntero peleando allí la parte de arriba. Le quiero consultar, profe, dicho todo esto, ¿cómo hace para no marear o no marearse 2 de mayo con los objetivos? ¿Y cuál es el objetivo principal del equipo suyo este año, por lo menos? Si es entrar en un torneo internacional, ya que están pelear el campeonato. Repito, el tema de permanencia ni siquiera ya le toco porque creo ya se están olvidando de a poco de eso. ¿Cuál es el principal objetivo del 2 de mayo? Y le quiero agregar consulta, profe. ¿Por qué le amonestó hoy el árbitro nuevamente? Es muy importante, Dani, ese punto, y sobre todo que nosotros, en una gestión del día a día, de constantemente insistir y repetir, primero nosotros, cuerpo técnico, no confundirnos, no de repente creer cosas que no son por ahí reales o firmes, y después evidentemente con el plantel, ¿verdad? Constantemente, porque esto genera mucha repercusión, mucha, vamos a decirle, interés de mucha gente. Entonces nosotros tenemos que estar con mucha humildad, con los pies sobre la tierra, irnos partido a partido. Es muy importante que nosotros podamos sostener eso, porque el objetivo, ya lo dije también en otro momento, el objetivo que tiene el grupo, que nosotros justamente lo habíamos plasmado en video, era que este club que nosotros estamos al frente tiene que salvar la categoría, que es un objetivo primero. El segundo objetivo es entrar en Copa Libertadores, y el tercer objetivo está en el podio. Evidentemente que de la pregunta que me hiciste, nosotros, nuestro objetivo ahora que nos alejamos del descenso cada vez más es pelear, entrar en la Copa, ¿verdad? Entonces evidentemente que ese sueño que tenemos nos va a llevar a pelear también, hasta también sostener, porque hay que sostener el presupuesto. Muchas veces hay mucha diferencia con otros equipos, en la recuperación es fundamental, y orgulloso del plantel que tenemos, porque vamos a como se dice, creo que el combustible tenemos que ir trabajando para sostener hasta el final, ¿verdad? En ese sentido tenemos que ser conscientes de eso. Y después, en la amonestación sobre mi persona, hubo un error del cuarto árbitro, porque yo hice un reclamo a mi jugador, ¿verdad? Es decir, yo hice una exigencia a mi jugador, y el cuarto árbitro interpretó como que yo hice con el árbitro, y entonces eso fue el tema, pero ya ellos después entendieron y ya pasó desapercibido esa situación, porque realmente en ese sentido lo manejamos bien, ¿verdad? Gracias.